Bueno, hoy estamos 6 de junio del año 2025, igualmente con análisis diario. En este caso, como es cierre de semana, hablaremos más que nada sobre el dato más relevante de esta semana, que era el tema de NFPs y qué acabó sucediendo, ¿no? Como tal, a principios de esta semana, el dólar encontró soporte en 98.80, 98.70. Y a partir de ahí, pues hemos estado casi que en un rango, ¿no? ¿Qué fue lo que causó que exista un rango entre semana? El tema de la expectativa en base a NFP, ¿sí? Hoy como tal, previo al NFP, tuvimos datos mixtos igualmente. Hay que recordar que específicamente el dólar viene en una tendencia bajista desde hace algunas semanas y que en este caso, a partir del 25 de mayo, 2 de junio y 5 de junio, hemos visto que el precio ha encontrado soporte en esta área, ¿no? ¿Qué pasó hoy con el NFP? Aquí hay que saber analizarlo, ¿sí? Una recomendación que hacemos, que hemos encontrado, ha sido el tema de poder ver los datos a través del mismo calendario de TradingView. Es al menos una recomendación que vamos a hacer estos días para mantener la interfaz siempre dentro de esta área, ¿no? Entonces, en este caso, importante revisar cuál fue el dato de NFP de esta semana. Fue de 139.000, ¿sí? Esperaban 130.000. Por ende, el dato real fue mejor que lo esperado, ¿sí? Y es la razón de por qué, pues, hoy el dato se lo tomó como algo positivo, ¿sí? Vimos que el mercado, pues, reaccionó positivamente, ya no estamos tal vez buscando ventas en este punto. Ojo, esto a nivel de muy corto plazo, viendo igualmente con este dato cercano, puede ser que, por ejemplo, la próxima semana ya el mercado como de por sí viene con una tendencia bajista, se repita, por ejemplo, un patrón bajista como este, ¿sí? Y a partir de ahí seguir buscando ventas, ¿sí? Incluso dentro de nuestro software, el tema de lo que venimos viendo hace algunas semanas o la tendencia que se marca es vender dólares, ¿sí? Y igualmente hablaremos de eso en otras sesiones. Si quieren ver sobre el tema de la tendencia que existe de, por ejemplo, comprar euro dólar, comprar GBP dólar, el análisis del día lunes 2 de junio y martes 3 de junio hicimos específicamente sobre el histórico de calificación y cómo pues los precios han ido evolucionando en las últimas semanas, ¿no? ¿Qué es lo interesante a partir de este punto? Pues que el dato no fue peor de lo esperado, pero algo que tal vez no se toma en cuenta que fue peor que el anterior. El último dato fue de 147.000, mientras que el actual fue de 139. Y es la razón por la cual me ha gustado, en este caso, compartir el calendario de TradingView. ¿Por qué? Porque podemos ver que de abril, mayo y junio vemos un descenso en los NFPs. O sea, vamos viendo que en los últimos 3 meses, sí, los últimos 2 datos han sido inferiores a abril, por lo cual, pues sí, hay cierta tendencia de menor creación de empleo, posiblemente haya sido un repunte momentáneo y la tendencia se puede mantener. ¿Cuáles son puntos importantes, al menos en el dólar? Ver qué puede pasar en esta zona de 94, 99.4, porque es bastante importante. Podría ser un punto de ventas en caso que sean vendedores o esperar que busque en este mismo punto después de un rompimiento, buscar compras, ¿no? En este caso, por el momento somos neutrales con el dólar. No tenemos nada muy claro a partir del dato de hoy de NFP, pero pues hay que ver cómo igual se da la acción de precio. En mi opinión, sí, el dólar está en un rango, sí, sin una dirección clara. Cuando el mercado está en rango, pues obviamente hay que comprar en las zonas más bajas, o sea, si eran alcistas en dólar por X o Y razón, pues obviamente la mejor zona de compra es esta zona de compra. Y para vendedores, por ejemplo, el precio de 100 sería una zona ideal, así que por el momento somos neutrales, específicamente hablando del dólar, sí, porque una cosa es hablar únicamente del dólar y otra cosa, por ejemplo, hablar de lo que pasa en euro dólar o en GBP dólar, habría que hacer un análisis independiente. En este caso, como estamos cerrando semana, pues no queremos que se sienta como un contenido similar todos los días, ¿no? Lunes y martes sí hablamos de qué ideas de inversión podrían existir, miércoles damos seguimiento, jueves damos seguimiento y viernes más bien buscando un cierre de semana de explicación de lo que tenemos para que no sea muy repetitivo el tema de solo buscar ideas y solo buscar ideas cuando el objetivo real es entender qué pasa en los mercados, ¿no?
Bueno, continuando con el análisis del día de hoy, igualmente un tema que hablamos en sesiones pasadas era una posible ruptura del petróleo hacia un mercado un poco más alcista, ¿sí? Y pues obviamente hoy que estamos ya día viernes, que es el cierre de semana, vemos cómo se podría ya estar contemplando esta idea, ¿no? Incluso una noticia que encontramos el día de hoy en Reuters es esta, que el petróleo subía más debido al viernes y registra su primera alza semanal en 3 semanas tras un reporte de empleo favorable de Estados Unidos, ¿sí? Y también por el tema que hemos hablado igualmente toda la semana, el tema de que Donald Trump y el presidente de China están en conversaciones comerciales aumentando las esperanzas de crecimiento económico y mayor demanda. ¿Por qué nos importa el petróleo cuando hablamos de China y de Estados Unidos y crecimiento? Hay que entender que si se espera mayor crecimiento económico, la demanda de petróleo va a aumentar, y si se aumenta la demanda, los precios por ende van a aumentar también en este caso, ¿no? Y este dato me parece interesante, el tema de que sería la primera alza semanal, ¿sí? Después de 3 semanas de haber estado bajista, que el petróleo empieza a ser favorable. Incluso algo que me gusta a mí mostrar siempre, pues, en este caso, es nuestro software, ¿sí? Y pueden ver cómo en la fecha de hoy que estamos grabando esto, la calificación es de 6. O sea, efectivamente, buscar compras en petróleo, sería atractivo en estos días, pero incluso, la calificación empieza a ser positiva para petróleo a partir del 1 de mayo, 9 de mayo, 13 de mayo, que son días un poco que serían destacables, ¿sí? Y, por ejemplo, si ponemos el 1 de mayo, me parece interesante, ¿por qué? Porque justo fue uno de los días que el mercado tuvo los precios más baratos en $56 y ya podemos ver cómo a partir de esas fechas la calificación empieza a mostrarse alcista, ¿no? Entonces, como tal, recomendaciones comprar petróleo, no. El objetivo de estas sesiones son principalmente educativas, empecemos por eso. Y en segundo lugar, es solo para mostrar un análisis en tiempo real y cómo a partir de datos de empleo, en este caso NFP, y las expectativas de reuniones entre Trump y el presidente de China, pues podríamos esperar un rompimiento un poco más fuerte aquí de petróleo, que se retroceda a esta misma zona, ¿sí? Y a partir de ahí sí te le debes empezar a buscar compras de petróleo. Ojo, obviamente hay algunos datos que estamos ignorando, como el tema de que la OPEP aumentó la producción petrolera, que considero que sí es relevante, pero en este caso empezar a ver este tipo de informes, ¿sí? De Reuters que ya hablan un tema de que el petróleo podría haberse beneficiado por X o Y razón, nos crea una narrativa. Entonces, si las negociaciones siguen mejorando, o incluso podríamos tener una conclusión muy positiva, como dijo Trump. Trump dijo que la llamada había llegado a una conclusión muy positiva, nos crea una narrativa que si se ven menos aranceles, se termina el tema de una posible guerra comercial, ¿sí? En este caso, el petróleo sería uno de los principales ganadores. Esto es una forma correcta de leer el mercado, ¿sí? Primero, hacer un análisis de la situación que estamos viendo, de qué activos se están moviendo dependiendo de la situación. Y una vez definimos eso, es cuando sí podemos saltar un gráfico para decir, ok, si el petróleo se vería beneficiado por un tema de menor arancel, por ende, pues buscar una compra en petróleo siempre y cuando el petróleo esté en un soporte, pues es una buena idea. En el caso de nuestro software, como pueden ver, ha estado positivo, ¿sí? Principalmente desde inicios de mayo hasta la fecha. Y por ejemplo, una compra en un soporte sencillo, ¿cuál sería? Esto era una resistencia, ¿verdad? Resistencia, resistencia, sin inventar los nombres de nada. Y el 15 de mayo, por ejemplo, el 15 de mayo, la calificación era de 6, o sea, se podía buscar una compra y el precio estaba en un soporte. Por ejemplo, aquí una compra, 23 de mayo no hubiéramos tenido una compra porque la calificación es 0, ¿sí? Y finalmente el 30 de mayo, ¿sí? El 30 de mayo, que igualmente la calificación era de 7. Por ejemplo, teníamos aquí dos compras para petróleo que tenía tanto sustento de datos económicos como el precio en soporte. En este caso, pues a futuro vamos a buscar lo mismo, que el precio igualmente llegue a 64, la calificación se mantenga positiva y buscar más compras siempre y cuando la narrativa que se está empezando a construir por parte de Trump de una conclusión muy positiva, ¿sí? Para tener un acuerdo comercial, llegue y se cumpla finalmente, ¿no?